¿Qué es equivalente? Es colocar otra fracción acá, con un numerador y un denominador diferente a esto, pero que ya sea multiplicando o simplificando voy a llegar al mismo resultado. En realidad ambas dos, si las tengo que dibujar, van a ocupar la misma porción. ¿Cómo calculo una fracción equivalente? Muy simple. Voy a simplemente elegir, por ejemplo, multiplicar tanto el numerador como el denominador por un número. Yo voy a elegir en este caso multiplicar por 2. Ustedes pueden elegir por cualquier número. Siempre recuerden de utilizar las tablas más sencillas en el caso de que estén medio flojos con las tablas. Entonces simplemente van a multiplicar el numerador por el número que ustedes van a elegir. Ese número tiene que ser arriba y abajo el mismo. Entonces hago 1 por 2, 2. Y ahora el denominador, 3 por 2, 6. Y acá ya tengo mi fracción equivalente. Si quiero, si me dice el ejercicio que tengo que escribir por lo menos 3 fracciones equivalentes, voy a elegir ahora, vamos a cambiar otra vez de color, voy a elegir otro, vamos a poner otro color para diferenciar, vamos a elegir un verde. Voy a multiplicar ahora este mismo número por 3 y este mismo número también por 3. Entonces hago 1 por 3, 3, línea de división, 3 por 3, 9. Y ya tengo mis dos fracciones equivalentes a esta. También puedo hacer lo siguiente, vamos a suponer que tengo 2 tercios y me pide que escriba dos fracciones equivalentes. Entonces voy a multiplicar arriba y abajo por un número. Voy a elegir uno simple, voy a elegir por 10. ¿Sí? Entonces hago 2 por 10, 20. 3 por 10, 30. Y ahora también puedo elegir a estos mismos números que utilicé recién. Ahora estos mismos números yo elijo multiplicarlos por 3. Siempre el numerador y el denominador, cuando me piden fracciones equivalentes, tengo que multiplicar o dividir por el mismo número. Entonces ahora hago 20 por 3, 60. Y 30 por 3, 90. Quiero que se fijen en algo. En este ejemplo, llamémoslo ejemplo A, tomé como referente mi primera fracción y de esa fracción multipliqué. De esta fracción multipliqué por 3. En este caso, en mi segundo ejemplo, llamémoslo B, multipliqué primero la primera fracción por 10 y después tomé de referente la segunda fracción, que fue mi resultado, y a esa segunda la multipliqué. Y puedo seguir así, ¿sí? O puedo seguir así, después volver a utilizar esta de referente y volver a esta también, ¿sí? ¿Y qué pasa si tengo una de división? Yo tengo, por ejemplo, 10 y tengo 10 doceavos, y ahora en vez de multiplicar, lo que quiero hacer es buscar un equivalente, pero disminuyendo. ¿Qué significa? Que en este caso, tanto el ejercicio A como el B, yo lo que hice fue una ampliación. En este caso, lo que voy a hacer es una disminución o reducción. Voy a buscar un equivalente reduciendo. Entonces hago 10 dividido 2 es 5 y 12 dividido 2 es 6. Estos dos no los puedo seguir reduciendo porque tengo que buscar dos fracciones que sean, un número que pueda dividir a los dos. Y la verdad es que no hay un número que pueda dividir al 5 y al 6 a la vez. Entonces, de esta forma yo tengo mis fracciones equivalentes. Así que bueno, gente, espero que les haya sido muy útil este video. Si es así, espero sus likes, que compartan el video, que me escriban en los comentarios y se suscriban a mi canal. Les mando un beso grande y éxitos. Chao.